Hola, ¿qué tal? Soy Sebastián López. Y bueno, este video lo estoy haciendo para explicarles un poco sobre quién es Jorge Luis Borges y también Alfonso Reyes y un poco de un fragmento de un cuento corto que leí de ellos que me llamó mucho la atención y pues bueno, creo que todos deberían también de saber un poco más de ellos y de literatura latinoamericana que no es tan sonada como otros autores en general. Pero bueno, empezamos con Jorge Luis Borges Acevedo. Él nace en Buenos Aires el 24 de agosto de 1988 y muere en Ginebra, Suiza, el 14 de junio de 1986. Era un poeta, ensayista, escritor argentino. Estudia en Ginebra, en Inglaterra, vive en España desde 1919, perdón, hasta su regreso a Argentina en 1921. Colabora en revistas literarias francesas, españolas, donde publica ensayos y manifiestos. Bueno, Borges utiliza un singular estilo literario basado en la interpretación de conceptos como los de tiempo, espacio, destino, realidad. Ha publicado libros de poesía y prosa. A la vez, junta el verso y la prosa en alguna de sus obras, siendo un autor muy versátil de la manera de escribir, la verdad. El cuento corto que leí de él era el de Alguien soñará, el cual para mí fue una especie de una pequeña analogía o reflexión sobre qué pasaría si. ¿Qué pasaría si las cosas fueran diferentes, si las cosas no son como lo son ahora? ¿Saben? El mundo sería muy diferente, creo yo. Lo que me hace pensar que el autor nos quería dar a conocer, de cierta manera, una diferente perspectiva de las cosas a las que él veía, de lo que el mundo actual podría llegar a ser. En lo personal creo que es un cuento corto, pero que sí te deja pensando en algo, o sea, sí te deja como que una espinita de qué pasaría si. Y bueno, te deja pensando en qué pasa si las cosas no fueran como lo son en este momento. Simplemente te deja pensando. Es fácil de entender sus comparaciones y las palabras que usa y se queda más a una interpretación de cada lector. Depende de cómo tú lo tomes, depende de cómo tú lo hayas leído y cómo lo quieres interpretar, es más como el sentido que le da a cada quien. Y bueno, también está el segundo autor de que les quiero platicar, es Alfonso Reyes, es un autor mexicano. Y Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1888, perdón, en Monterrey, México. En 1909 fundó conjuntamente con otros escritores como Pedro Enríquez Urreña, Antonio Caso y José Vasconcelos Calderón, el Ateneo de la Juventud. Y cuando tenía 21 años de edad publicó su primer libro, Cuestiones Estéticas. En 1945 gana el Premio Nacional de Literatura en México y muere en 1959 en la Ciudad de México. En su vida, como escritor, se consagró a la literatura, aunque también combinaba el periodismo junto con su literatura. El cuento que leí de Alfonso Reyes se llama El duelo. Es básicamente una crítica, o bueno, yo lo interpreté así, como una crítica a la política de ese entonces. La política siempre ha sido un tema a debatir en si las cosas están haciendo bien o no, dependiendo qué tan bien estés posicionado económicamente. Un cuento que al final de cuentas también te deja de qué reflexionar. Corto, más corto que el anterior, y que en lo personal me gustó demasiado. La constante pelea de los demócratas contra los aristócratas es algo que en realidad sigue pasando, es un cuento de nunca acabar. En lo personal, el cuento me gustó mucho, es demasiado corto pero conciso, y habla bien de lo que necesita hablar, expresa lo que quiere expresar. La diferencia entre otros bandos políticos y entre esos dos son unos diferentes en todos los aspectos. Repito, corto, conciso, pero igual se queda a interpretar a cada lector. Gracias.